¿Cómo hemos llegado a ser quienes somos? En este vídeo de hoy vamos a ver cómo es la evolución de los seres vivos, los diferentes mecanismos que existen para que la evolución se dé en los seres vivos, las diferentes pruebas que demuestran esta evolución y las distintas hipótesis y teorías que han ido surgiendo a lo largo de la historia para explicar este fenómeno. ¿Y qué es la evolución? La evolución es el cambio heredable en poblaciones de organismos a través del tiempo. Este fenómeno explica la diversidad de la vida, desde bacterias resistentes a antibióticos hasta los picos de los pinzones de la subfamilia Coerevinae, que describió Darwin en las Islas Galápagos. Hoy explicaremos los mecanismos que impulsan la evolución y las pruebas que la sustentan. Además, vamos a ver ejemplos concretos de teorías evolutivas, desde la mar con el uso y desuso, la propuesta de Darwin y la selección natural, la síntesis neodarwinista, hasta teorías modernas como el neutralismo de Kimura, el Evo-Devo o el equilibrio puntuado de Gould y Eldredge. Vamos a comenzar viendo los mecanismos de la evolución de los seres vivos, cómo y por qué cambia la vida. ¡Vamos allá! Comenzamos con la selección natural. En poblaciones, los individuos con rasgos mejor adaptados al medio tienden a dejar más descendientes. Por ejemplo, en la naturaleza, las rayas de las cebras sirven principalmente para ahuyentar insectos picadores, camuflarse de depredadores y regular su temperatura corporal, por lo que este rasgo se ve favorecido para que permanezca en la especie. Si un fenotipo confiere ventaja, ese alelo aumentará en frecuencia en la población. Esto es selección natural, ventaja más reproducción selectiva. Otro mecanismo evolutivo es la mutación. Las mutaciones son errores en el ADN que generan nuevos alelos, versiones de un gen. La mayoría son neutras o dañinas, pero algunas pueden conferir ventajas. Por ejemplo, unas mutaciones en bacterias que alteran la proteína diana de un antibiótico las pueden hacer resistentes al mismo, pudiéndose expandir rápidamente bajo presión de los antibióticos. Con todo esto, vemos cómo la mutación crea variabilidad genética esencial. Otro mecanismo evolutivo que vamos a comentar es la deriva génica. Esta es el cambio azaroso en las frecuencias de los alelos. Vamos a imaginar una población pequeña. Por azar, algunos individuos no dejan descendientes. Por ejemplo, un huracán puede matar al azar la mayoría de una población de árboles, alterando su pool genético sin relación con adaptaciones. Esta situación concreta se conoce como efecto cuello de botella. Tenemos que tener en cuenta también que en poblaciones pequeñas o aisladas, la deriva génica tiene un gran impacto. Un alelo raro puede perderse o fijarse por pura casualidad. También está el flujo génico, también entendido como migración o transferencia génica, el cual es la entrada o salida de genes entre poblaciones. Cuando los organismos o gametos se mueven, transportan alelos. Un ejemplo de esto son las aves que vuelan entre islas mezclando sus genes, o también una plaga de langostas llevando alelos resistentes a pesticidas a una nueva región. El flujo génico suele homogeneizar poblaciones, introduciendo variantes locales en poblaciones vecinas. Y por último, vamos a comentar la recombinación genética, un mecanismo que se da en la meiosis. Durante esta, los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN en un proceso conocido como entrecruzamiento. Esto mezcla alelos de los padres, generando nuevas combinaciones genéticas en la progenie. Esta mezcla, junto con los demás factores, aumenta la diversidad sobre la que actúa la selección. Con todo esto, vemos como en conjunto, la mutación y la recombinación generan variabilidad genética, mientras que la selección, la deriva génica y el flujo génico la distribuyen. Según la síntesis moderna, estos cuatro procesos son la base de la evolución. Ahora vamos a ver cómo sabemos que la evolución realmente ocurre. Estas son las evidencias de la evolución, líneas de evidencia independientes que confirman la evolución de los seres vivos. Una evidencia muy clara de la evolución de los seres vivos es el registro fósil, el cual revela formas intermedias. Como ejemplo, los antepasados del caballo muestran transiciones graduales de manera continua en tamaño y dientes a lo largo de millones de años. Otra evidencia a destacar de la evolución de los seres vivos es la biogeografía, ya que las especies en islas o continentes separados suelen ser parientes cercanos de especies en continentes adyacentes, como las lagartijas del género Anolis en el Caribe, adaptadas a distintos nichos en cada isla. Esto se explica por especiación geográfica y deriva génica de poblaciones aisladas. Otra evidencia de la evolución de los seres vivos a tener en cuenta es la anatomía comparada, ya que los órganos homólogos, los que tienen los mismos huesos pero funciones distintas, indican la existencia de ancestros comunes. Por ejemplo, el brazo humano, la aleta de ballena y la pata de un gato tienen huesos similares en forma y posición. También, durante el desarrollo embrionario ha
aparecen estructuras vestigiales. Un ejemplo de esto son las colas en embriones humanos, lo que da testimonio de historias evolutivas compartidas. Otra evidencia de la evolución de los seres vivos que comenzó a adquirir una especial relevancia a finales del siglo XX es la genética molecular. A nivel de ADN, todas las formas de vida compartían un mismo código genético y secuencias similares en genes esenciales. Humanos y chimpancés comparten 99% de su ADN, mientras que la similitud decrece según la distancia evolutiva aumenta. Los árboles filogenéticos construidos con genes suelen coincidir con los basados en anatomía, aunque a veces puede haber discrepancias, prefiriéndose en estos casos los análisis moleculares por su mayor fiabilidad. Esto solo se explica si las especies divergieron de ancestros comunes y fueron acumulando mutaciones neutrales a lo largo del tiempo. Además de todo esto, hemos llegado a observar casos de evolución de los seres vivos a escala de tiempo humana. Un ejemplo de esto son los experimentos de Escherichia coli a largo plazo que muestran nuevas funciones adaptativas que emergen en miles de generaciones. Además, hemos visto cepas bacterianas multiresistentes que surgen en hospitales por mutación más selección antimicrobiana. Además, hemos llegado a ver selección natural en campo. Por ejemplo, las mariposas de la especie Viston betularia pasaron de ser mayoritariamente claras a mayoritariamente oscuras para camuflarse en las cortezas oscurecidas de los árboles por la industrialización en el siglo XIX, para posteriormente volver a predominar el color claro a finales del siglo XX, tras la mejora de la calidad del aire y la vuelta de la corteza de los árboles a su estado natural. ¿Y qué hipótesis y teorías principales han explicado estos fenómenos asociados a la evolución de los seres vivos? Vamos a verlo. Una hipótesis propuesta a principios del siglo XIX sobre la evolución de los seres vivos fue la creada por Jean-Baptiste Lamarck, más conocida como lamarckismo. Esta hipótesis propuso que los organismos cambian por uso y desuso de sus órganos a lo largo de su vida, influenciados por los cambios en el ambiente o en su comportamiento. Los caracteres adquiridos durante la vida se heredarían a la descendencia. ¿Y por qué se descartó esta hipótesis del lamarckismo? La genética moderna muestra que los cambios adquiridos en vida no se transmiten hacia los descendientes. La evolución se explica por un conjunto de varios mecanismos, como los anteriormente mencionados. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos cambios epigenéticos que pueden adquirirse a lo largo de la vida del individuo que aparezcan en las células germinales sí pueden ser heredados por los descendientes e influenciar en los procesos evolutivos. Todo esto nos muestra que no todo es blanco o negro. Pasamos a ver la teoría del darwinismo clásico. En su obra El origen de las especies de 1859, Charles Darwin postuló la selección natural como fuerza creativa de la evolución. Según él, las variaciones individuales entre organismos heredadas permitían que algunos sobrevivieran y se reprodujeran más. Con el tiempo, las poblaciones enteras van cambiando gradualmente. Darwin también reconoció la importancia de la adaptación al medio como motor de cambio. Sin embargo, desconocía la genética real, por lo que su explicación no mencionaba mutaciones específicas. Posteriormente, después de redescubrirse la genética mendeliana, biólogos como Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr y George Gaylord Simpson combinaron genéticas y selección en una teoría unificada. La nueva síntesis integró genética de poblaciones como marco matemático, mutación aleatoria como fuente de variación, selección como fuerza adaptativa y deriva y migración como factores que distribuyen los genes. Esta teoría, conocida como síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo, revalidó a Darwin añadiendo base genética. A la selección natural se le añade la explicación genética de la herencia y se identifican las mutaciones como fuente de variabilidad genética. Se reconocen mutación, selección, deriva y migración. Con todo esto, vemos que el neodarwinismo explica la evolución adaptativa gradual con estos componentes combinados. Una hipótesis formulada en la segunda mitad del siglo XX, 1968, es la propuesta del neutralismo de Moto Kimura. Moto Kimura propuso que a nivel molecular la mayoría de las mutaciones útiles o dañinas son muy raras. La mayoría de cambios en proteínas son neutras en términos de selección. Por ello, a nivel de ADN, las frecuencias cambian mayoritariamente por deriva génica, no por selección. En sus palabras, la gran mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva génica de mutantes neutros. Esta teoría no niega la selección adaptativa, pero subraya que gran parte de la variación génica en poblaciones se debe al azar. Por ejemplo, la gran diversidad de secuencias neutrales en pseudogenes y entre individuos. Esta teoría explica por qué muchos cambios moleculares se acumulan a tasa casi constante, lo que se conoce como reloj
molecular. Otra teoría a tener en cuenta es la que propuso Lynn Margulis de la simbiogénesis o teoría simbiogenética. Lynn Margulis destacó que ciertos eventos raros de integración celular, lo que se conoce como endosimbiosis, han sido clave en la evolución, por ejemplo, las mitocondrias y cloroplastos que derivan de bacterias ancestrales engullidas por otras células, lo que se conoce como endosimbiosis seriada. Lynn Margulis extendió la idea postulando que muchos saltos evolutivos y órganos pudieran formarse por fusiones simbióticas en lugar de solo mutaciones graduales. La teoría simbiogenética afirma que la mayoría de la novedad biológica proviene de procesos de simbiogénesis, aunque hoy no se considera generalizada para todos los cambios, salvo en los orígenes de células con el paso de células procariotas a eucariotas y formación de orgánulos. Esta teoría resalta el papel de la cooperación entre especies en la evolución. También está la propuesta que realizaron Stephen Jay Gould y Niels Eldredge del equilibrio puntuado. Estos científicos observaron que el registro fósil no muestra cambios lentos continuos para muchas especies. En cambio, los seres vivos aparecen repentinamente, permanecen casi inalterados mucho tiempo, lo que se conoce como estasis, y luego cambian en saltos relativamente rápidos. Ellos propusieron el equilibrio puntuado, lo cual es la especiación ramificada que ocurre en breves episodios geológicamente rápidos, seguidos por largos periodos de estabilidad. Eldredge y Gould propusieron que el grado de gradualismo, comúnmente atribuido a Darwin, es prácticamente inexistente en el registro fósil y que la estasis domina la historia de la mayoría de las especies fósiles. Esto refuerza que la evolución puede ser fragmentaria y sugiere que factores como las pequeñas poblaciones fundadoras, lo que se conoce como alopatría, aceleran cambios repentinos. Y en último lugar, vamos a hacer una mención especial a la biología evolutiva del desarrollo o EvoDevo. Esta disciplina de la biología investiga cómo cambios genéticos en el desarrollo embrionario generan grandes diferencias en forma, lo cual tiene un gran impacto en lo que es la evolución de los seres vivos. Se ha descubierto que un conjunto reducido de genes reguladores, lo que se conoce como toolkit genético, como el caso de los genes Hox o PAX6, orquesta el desarrollo de todos los animales. La generación de mutaciones en los patrones de expresión de estos genes pueden producir novedades enormes, como nuevas estructuras anatómicas. Por ejemplo, las variaciones en los genes Hox han explicado gran parte del diseño corporal en insectos en relación a los vertebrados. El EvoDevo estudia cómo mutaciones que afectan al patrón espacial y temporal de expresión de estos genes producen novedades evolutivas y diversidad morfológica, es decir, entiende la evolución de la novedad biológica y llena vacíos dejados por la síntesis clásica. Con todo esto vemos varias teorías e hipótesis evolutivas, el darwinismo tradicional y la síntesis moderna que explican el mecanismo básico de selección natural y genética, el neutralismo que incorpora el azar molecular, la simbiogénesis que destaca la cooperación y saltos mayores, el EvoDevo o biología evolutiva del desarrollo que vincula evolución con desarrollo y novedad morfológica, y el equilibrio puntuado que enfatiza ritmos irregulares de cambio. Todas estas hipótesis y teorías coinciden en que las especies tienen antepasados comunes, aunque difieren en qué elementos destacan como motores dominantes. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis podido aprender cosas nuevas. Si te ha quedado alguna duda, coméntanosla para que la podamos resolver. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte a este canal de Bioplantólogo y dejar un me gusta, que es gratis y siempre está bien. Nos veremos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.